Buenos días, como siempre es un gusto platicarlos y presentarles a nuestros destacados compañeros de programa, mi carnal José Guadalupe Robledo Guerrero y nuestra invitada María Candelaria Valdés Silva, Jorge Arturo Estrada García. Está rápido, nomás por poner en la actualidad. Esta es la segunda vez que viene Lulu, ya te puse Lulu. Ay, María Candelaria. Es la primera mujer que nos acompaña y nos da mucho gusto. Por supuesto, no lo voy a volver para quien no haya estado el jueves pasado. María Candelaria Valdés Silva es una vida dedicada a la educación, así de sencillo. Su primera estudio fue para normal básica, o sea, para primaria, luego normal superior, la licenciatura en normal superior en psicología educativa, posteriormente el doctorado. La maestría en ciencias, con especialidad en educación. En educación y el doctorado en historia. Pero además, déjame decirle, además tiene varios libros escritos, 6, y un montonal de ensayos, colaborando con otros autores en otros libros. Pero fíjense que la otra vez no les mencioné, a propósito que estás haciendo esas cuestiones de historia. Candelaria además es una gente participativa y con una ideología determinada, mujer de avanzada, en ideas de avanzada, pero además aquí tienes a una que te puede platicar cuando llegues al movimiento de prodignificación de la UAC en 1984, ella te puede platicar cómo fue la marcha, porque ella es una de las marchantes. Marchistas. Son una de las ilusiones, de las más destacadas. Entonces, pues esa es Candelaria y nos habíamos quedado con que íbamos a hablar nos faltó nada más Candelaria. Yo te preguntábamos, con todo ese bagaje de información que tienes, con toda esa preocupación por la educación que has mostrado, yo quisiera saber cuáles son para ti las principales causas por las que se ha deteriorado tanto la educación en general, primaria, secundaria, preparatoria, profesional, etcétera, etcétera. Creo que las únicas cosas están son los posgrados. Creo que están mejor que la escuela normal, la escuela a la que todos los días van, a la licenciatura. ¿Cuáles crees que sean? Bueno, menos las tres principales. Sí, vamos a las causas, pero bueno, escolarización es una cosa, es el tramo, el recorrido que hacemos los individuos por todas las opciones de la oferta educativa, desde educación temprana, desde kinder, antes de preescolar, hasta educación superior, considerando los posgrados. Es escolarización. Y educación, digamos, se concibe como un término más amplio. Entonces, somos una sociedad cada vez más escolarizada, hemos avanzado en eso, pero indiscutiblemente en términos de la educación, en un sentido más amplio, sí tenemos problemas derivados también o asociados también a esta escolarización, que en la dimensión de calidad tenemos problemas. Es decir, en términos de acceso duramos avanzamos más tiempo en la escuela. Hay escuelas cercanas y la sociedad está preocupada por que los niños vayan lo más posible, pero la calidad es de la educación que ahí se imparte o la forma en que es recibida o no es bien recibida por parte del alumnado. Pero es una pregunta, antes de que le respondas a Jorge. Dime qué es educación, así con ese... Ya nos dijiste, y gracias porque me diste una visión muy amplia, con eso la escolarización. Ahora dime, ¿educación qué? Pues es este proceso por el cual, digamos, refinamos nuestra condición humana y
en un terreno de mayor civilidad, digamos, de logros de mayor civilidad, para poder enfrentar mejor, para poder disfrutar mejor, para poder embonar mejor en las relaciones de la vida. Sí, por un lado, no solo. Por un lado es adquisición de conocimientos, pero por otro lado hay otras dimensiones que generalmente no tomamos en cuenta. O son y solamente, habilidades sociales o exactamente, o conocimiento exactamente, social, ¿no? Es decir, sí existen diferentes dimensiones, y para responder a la pregunta de los dos de cuáles son las causas, bueno, efectivamente lo planteas en plural, es decir, no hay una sola causa del deterioro educativo que estamos viviendo, es multicausal, pero también es reflejo de la sociedad que vivimos hoy. ¿Quién puede decir hoy que estamos satisfechos, contentos con lo que sucede en nuestro país? Bien, pues eso también, digamos, la educación, la escolarización, lo que se da en la escuela, pues también está asociada con ello. En fin, me parece a mí que aun y cuando siempre a lo largo de la historia de nuestro país, de la construcción del Estado-Nación, la educación ha estado, digamos, como en el centro de las políticas públicas, ¿sí? Y en estas disputas por la nación, que fueron desde liberales, conservadores, etcétera, y hay toda una vía alrededor de esto, sin importar, o más bien, considerando que eran diferentes posturas acerca de la educación, pero la importancia se la daban todos. La educación era importante. Pero a lo mejor tal vez en el discurso, y no se reflejaba en los hechos. En los hechos, ¿cómo? O sea, decir, pues, en época de la Reforma, dices, pues sí, la educación va a ser así, todo esto, pues, y vamos a tener este proyecto, este programa, pero no llegaban las escuelas a los estados, y mucho menos a las áreas rurales, que era donde vivía la gente, y dices, sí, por falta de organización del gobierno, por falta de recursos de gobierno, puros gobiernos quebrados. Sí, dependiendo de la época a la que se refiere a uno, ¿no? Y por ejemplo, lo que dice Robledo, o sea, eran una generación de gente muy ilustrada, ¿no? O sea, los que acompañaron a Juárez en esos años. Claro, sobre todo en esa época, bueno. Y entonces, por supuesto, claro, luminosa. sí tenían las ideas, pero ni tuvieron ni la ocasión ni los recursos para impactarlo, ¿no? Y además son el tiempo, digamos, para asentar los procesos educativos requiere largo plazo. Largo plazo. Es cierto, o sea, si queremos consolidar una buena política educativa, es cierto que es importante el largo plazo, pero la sociedad quiere también resultados de corto, mediano plazo, no solo de largo plazo, porque, ¿no? Por ejemplo, en mi visión es, ahí la dabas y el acceso era casi, digamos, elitista, porque las familias necesitaban el apoyo de todos sus miembros para salir adelante. Luego entramos al siglo XX, después de la revolución, la revolución se vuelve gobierno, y ahí como que es cuando la escolarización y la disponibilidad de escuelas y el acceso como que se empieza a facilitar, y entonces ahí está la verdadera simiente, porque lo anterior fueron como episodios como muy salpicados, ¿no? Bueno, quiero como subrayar, y para, digamos, todos estos temas, lo que tiene que ver la diversidad. Yo insisto mucho en que cuando hablamos, por ejemplo, de la historia de nuestro país, es fundamental considerar la diversidad en el país, es decir, sobre todo esta diversidad en las regiones. Es decir, no es lo mismo el desarrollo de los estados del norte, por ejemplo, que prácticamente asentaron una economía
rumbo a la industrialización o la urbanización hacia finales del siglo XIX, que desarrollos en otros estados que pueden haber sido muy luminosos durante la colonia, aún en términos educativos también, con los grandes colegios, etcétera, y cómo en el transcurso del tiempo se fueron rezagando. Si nosotros observamos esto en educación, vemos cómo los estados de hoy en día, que tienen mayores rezagos socialmente hablando, económicamente hablando, educativamente hablando, como Guerrero, como Oaxaca, Veracruz tiene rezago educativo, etcétera, son rezagos que vienen arrastrando de mucho tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de educación, podemos decir, bueno, se impulsó una reforma educativa durante la Restauración Republicana, con Juárez y con toda la nueva visión de la construcción del Estado-Nación, pero si lo vemos en tiempos, existieron grandes problemas para poder asentar los postulados simplemente de la Constitución del 57 y después políticas públicas respecto a ciertos ámbitos de la nación. Y luego viene el porfirismo de repente. Pues sí. Pero vienen los levantamientos, es decir, no fueron todas. Se adquirió mayor estabilidad, cierto, pero nunca fue un gobierno estable, ni el de Juárez ni el de Lerdo. Bueno, pero podríamos decir que entonces todo lo que es el siglo XIX en México, como que hay un huequito en la tradición de educación. Luego viene, si vemos la línea en el tiempo, viene el porfiriato, que fueron 30 años, ¿no?, de gobierno porfirista, y depende mucho de cómo también conozcamos y cómo accedemos a leer la historia. La historia no son verdades absolutas como fijadas en piedra. La historia avanza también respecto a cómo avanza el conocimiento, el pensamiento de la propia disciplina, de la propia sociedad, y entonces siempre estamos desde nuestro presente corrigiendo la percepción con nuevas interpretaciones de de historia. Entonces, digamos, porfiriato, que es lo que yo conozco, generalmente nos quedamos con aquella visión de aquella historia oficial, ¿no?, del porfiriato como una etapa muy oscura, en lo general. No, pero no es la de orden y progreso, positivismo. Entonces, si lo vemos en el terreno educativo, científicos, vemos cómo hay una línea de continuidad en algunos aspectos, yo diría, para la educación superior, para la educación media y superior, es la misma línea de continuidad desde la instauración de la restauración republicana, y surgen estas instituciones como el Ateneo de Educación Superior, que las cuidan muchísimo, la política educativa en el porfiriato. Ahora, ¿y cuántos experimentos hubo de eso? La política se enfocó sobre todo al medio urbano. Siempre que hablamos de porfiriato, pareciera que solamente nos situamos desde esta interpretación, porque obviamente surgió después, viene una revolución. Y entonces, ¿cómo vemos el porfiriato? Bueno, se tiende como una cortina de humo. Y esto no quiere, a partir de los estudios posteriores a la revolución, esto no significa que no evaluemos, que no historiemos el porfiriato, digamos, como una época gloriosa, para nada. O sea, pero si nos situamos en el terreno educativo, por supuesto que existieron pues la política educativa de lograr mayor acceso en el medio urbano, pero éramos un país inmensamente rural. Era el 90% rural, el 80% rural, ¿no? Exactamente, entonces es bastante limitada las opciones, sí, o la oferta educativa. Yo por eso, ¿no?, me remitía, digamos, pues hasta después de los sonorenses, digamos, de Cárdenas en adelante, que es cuando viene la estabilidad. Yo quisiera, de veras. Pero al mismo tiempo veíamos cómo en los otros países iba pasando
cosas muy distintas. Por ejemplo, en Estados Unidos, por sus religiones, ellos leen la Biblia desde niños. Luego, había leyes y estímulos para que las mamás les leyeran la Biblia a los niños y los enseñaran aún a leer, aunque no hubiera escuela en su pueblito. Y entonces, aquí la iglesia nunca te enseñó ni a leer ni a leer la Biblia. Entonces, allá para alcanzar la salvación de alguna forma, el instrumento era la lectura. La lectura de la Biblia. Bueno, aquí nunca te dieron esa chance, aunque tuviste primero 300 años de gobierno religioso o semigobierno o semireligioso. No sabían leer. La grandísima mayoría. Así es. Bueno, pero aquellos tampoco nacieron enseñados, No, pero los enseñaban. La religión los enseñaba, vías, ¿no? sí, En por este caso evidentes vías. fue una Es que vía. aquellos eran inmigrantes. Pero no sabían, o sea, sabían, sí, pero sabían leer pero aquí eran por la religión. sometidos, explotados y esclavizados. O sea, son dos cosas distintas. Y todo en Juárez no, todavía ahorita, Jorge. Ahorita tú vas a Chiapas y lo ves. A partir del 94 con el levantamiento armado de Marcos, el Ejército de Liberación Nacional, antes de eso, sacaban a los indígenas que andaban vendiendo pues, cositas, ¿no? Pues, artesanías. Y los sacaban, los aventaban. Ya después de eso ya no, ya lograron caminar por la banqueta, porque no caminaban por sí, la claro. banqueta. San Cristóbal. En San Cristóbal, por ejemplo, vergaritas, y si venían dos indígenas, no importa que fueran ancianos, se tenían que bajar. Porque los blancos tenían que caminar por... Entonces, todavía lo ves. Entonces, yo por eso te digo, ese México no se parece al de ahora. Al de ahora, independientemente de todo lo que digamos, yo sigo insistiendo en que hemos vivido la mejor época de México en toda su historia. Entonces, por eso insisto en preguntar, ahorita, ¿cuáles son las causas? Porque encontrar las causas vamos a encontrar los responsables. Claro. Hay responsabilidades de Estado. Porque ahorita hay dinero para todo, hay comunicaciones para todo. Los papás pueden mandar, hay escuelas en cualquier ejido, casi. Y los papás tienen la forma de que permanezcan en la escuela. O sea, de todas maneras reprobamos todas las pruebas sabidas y por haber, nacionales e internacionales, ¿no? Y cuando preguntan sobre estas causas del deterioro educativo, hay, digamos, de diferente naturaleza, las que le competen a la propia escuela y al propio sistema educativo, y las que hay causas externas también, digamos, que afectan o favorecen. Puede ser la misma sociedad, o sea, en realidad entonces, no nos estamos enfocando en decir, los maestros son los que tienen la culpa, no, la SEP es la que tiene la culpa, no. En realidad es gobierno y sociedad, porque el país somos las dos cosas. Sí, yo te puedo decir que los últimos estudios de análisis que se han hecho, esta condición que tenemos socioeconómica, con casi poco menos del 50% de la población en pobreza, con un número elevado también de pobres en extrema pobreza, y los que pasan ese umbral, que ya no son considerados pobres, pero están muy cerca de ese umbral, de tal manera que los últimos estudios han vuelto a señalar cómo estas condiciones de vida que tenemos también están afectando de una manera extraordinaria, digamos, no solo el acceso a la escuela, logramos avanzar en términos de acceso, es decir, aquí está la oferta educativa, hay demanda educativa. Hay una escuela en cada colonia. Exacto. Está afectando la permanencia en la escuela. Entonces, si consideramos acceso, permanencia y conclusión de estudios, indiscutiblemente que esta parte central de permanencia en la escuela es la más afectada. Es decir, ya los llevamos a la escuela, ya están en la escuela, y a veces la escuela ya misma, hay escuela. A veces la escuela misma es responsable, ¿sí?, de esa deserción. Pero también, y pesan mucho, las condiciones de desigualdad social que tenemos, las condiciones en que están las familias
que impiden que el chico permanezca en la escuela, sobre todo ahorita, por ejemplo, el gran atorón, digamos, de permanencia en la escuela en la media superior. Pues, Uno por revisa ejemplo, y no concluyen los estudios, se salen, hay deserción. Y si nos centramos en Coahuila, porque seguimos siendo casi igualmente diversos, pero en Coahuila nuestra audiencia es mayormente coahuilense. Sí. Todos conocemos las condiciones del Estado, o sea, es uno de los mayores niveles de vida, con un PIB muy alto, con la pobreza extrema muy baja, pero en todo lo demás sí se parece, o sea, sí el 30% tiene alguna causa de pobreza y luego el otro 30% que la supera está siempre en riesgo de regresar. Sí, nunca comparado con otros estados, exacto, digamos, bueno, la pobreza, pero entonces, finalmente existen condiciones estamos ya no deseables. en esa situación. Hay una escuela en cada colonia. Y sin embargo, nuestra educación es igual de mala que la del resto de de estados que tienen otros problemas. Peor que la de Haití. Estamos abajo de Haití. Bueno. Que Haití es un país de los más pobres Sí. del mundo. Ahora, estas de mediciones América. o estas pruebas que se han hecho sí indican una grave problemática respecto, por ejemplo, a los considerados lenguajes básicos, que son la lectura, todo lo que tiene que ver con el español, la lectura, la escritura, el procesamiento de esta información, y por otro lado las matemáticas. Ahorita ha habido un cierto repunte, pero no es, o sea, como sociedad no podemos estar satisfechos con esos indicadores. Es decir, si en México hay graves problemas, y aquí, digamos, respecto a eso, tenemos un 1% menos, pues no. Pues no, o sea, no podemos Y luego estar dices, satisfechos. y estamos dedicando 20,000 millones al año Y además, para el lo que se aparato invierte en educación. de educación. O sea, son Exactamente. 20,000 nada más para educación. Así es. En Coahuila. Y El luego, financiamiento es alto, sin no es por problemas casi de marginación, en teoría. Porque en realidad esa desigualdad de la pobreza, del ingreso y de la riqueza, esa desigualdad social, lo que produce es marginación. Además de pobreza, es marginación. O sea, tú no estás teniendo las habilidades básicas para, al nacer, ser igual que un pelado que nació desde en Finlandia hasta en Laredo, Texas. Bueno, porque Sí, no podemos conformarnos tampoco. Exacto, y hay que decirlo. Y cada región, si tiene su presupuesto, si tiene sus condiciones, debería estar, así como nos vienen en el discurso a decir, competimos por los empleos, ya fuimos a China por una armadora, ya fuimos a quién sabe dónde por quién sabe qué. Es decir, para eso, para competir por los empleos del siglo XXI tienes que tener personas educadas en el siglo XXI Claro. que compitan por esos empleos con el resto de los países, si no, obrero. Yo insisto, la educación. No me han dicho ninguna sola cuestión, o sea, ¿cuáles son las causas que cuando menos se ven del deterioro? Mira, porque todo mundo, las madres de familia dicen que es el Estado, porque todavía no se dan cuenta, las madres y los padres de familia, que los responsables de estas generaciones son ellos, como nosotros fuimos responsables de la que nos siguió. Entonces, yo no he oído decir lo que te voy a decir. No me han dejado todavía terminar. Una causa. Para mí una causa es que fracasaron los padres y las madres. Sí, es una, digamos, es una causa. Es un sector directamente asociado con la escuela, los padres de familia, son fundamentales, son actores fundamentales en ese proceso, ¿sí? Pero adentro de la escuela, adentro ya en el aula, ahí, aunque las evaluaciones indican que tenemos profesores que cubren más o menos ciertos estándares, ¿verdad? Pero habría que ver qué miden esas evaluaciones, porque ahora si hay deficiencias. Ahora ya están saliendo mejor los profesores. Pero de todas formas, no podemos estar satisfechos también con, digamos,
esta parte de la enseñanza. Ellos se dedican a la enseñanza, ¿sí? En este proceso de enseñanza Ya y aprendizaje. ahora hasta son bien pagados en relación, bueno, no lo vas a comparar nunca con una clase media. O sea, de decir, no, si no ganan 80,000, no, pero ganan 15,000 y el obrero gana 6,000. Sí, y depende de la plaza y depende Bueno, de que si tiene doble entonces, plaza y antes un profesor batallaba para mantener a su familia. Claro, sí. Ahora no. Ya que les echen a perder la clínica y el servicio médico y las pensiones. Pero es eso por es otra cosa, por pues, ladrones, exacto. que son sus líderes. Eso es cierto. Es más, yo no conocí un líder de la magisterio que no ha sido... Entonces, ladrón fíjate, la sociedad puede sostener a sus hijos en la escuela. El Estado les pone la escuela cerca. La oferta educativa. Los profes están más preparados porque tuvieron la oportunidad de nada más estudiar. Antes, para ser profe, a veces tenían que trabajar y estudiar. ¿Alguna vez el Bester? Hay estímulos para el avance académico. Que fue el origen de lo que está diciendo, que se mejoraron los sueldos de maestros y todo eso. Dijo una cosa en un programa, un noticiero nacional, le decía, no, bueno, son los maestros, le decía a López Dóriga, son los maestros los que están fallando. No, dice, mire, déjeme decirle una cosa, con una calma tremenda. Dice, lo que pasa es que las madres y los padres familiares creen que la escuela, o sea, la primaria, es una guardería en donde les vamos a enseñar lo que ellos no le enseñaron. ¿Qué es lo que ellos no le enseñaron? Yo no sé si esto ha cambiado porque hay muchos revisionistas ahora, escritores y todo eso. Pero yo antes sabía que los primeros 5 años eran determinantes en la vida de cualquier ser humano. Ahí aprendes todo lo que va. Entonces, no ha cambiado temprana. Exacto. Entonces, esa no se la pasa en la escuela. En la escuela escolarizada. O sea, se la pasan en guarderías. O con los abuelos ahora. O con los abuelos. Pero, entonces lo que dijo el Bester a mí me pareció, no importa que lo diría ¿cómo se llama? Una deshonesta líder sindical, era cierto, no son guarderías. Entonces, no le echemos el Estado eso de dar dinero, sí, pero Bueno, ya estamos desmenuzando el problema. Ahora ya nada más maestros, padres de familia, sociedad, desigualdades, hay otros ya pusiste la falla en padres. Ya señalamos la falla en el gobierno, en la forma de cumple con el dinero, pero no cumple a lo mejor con la supervisión. Exacto. O con las metas más altas, o nos hacemos tontos solos si subimos un 1%, o si somos mejor que Chiapas y que Guerrero, y ya somos la trompa del ferrocarril. Y ahora falta ella que nos diga, si juntamos todas estas cosas... Bueno, hay otro aspecto. A ver. El que tiene que ver, digamos, con la organización, dirección del sistema educativo. Más cercanamente me parece que los últimos años ha habido una apropiación, digámoslo así, de estos espacios educativos, de dirección, de gestión, que tienen que ser o estar fundados en muchos elementos técnicos. Entonces hay una apropiación de esos espacios desde el terreno de los ámbitos políticos. Es decir, a cualquiera, digamos, le dan responsabilidades educativas. Puede ser a cualquiera, o puede ser que hay una mayor apropiación también de esos espacios por parte de los líderes sindicales, los propios maestros. Ese es otro problema. O sea, los sindicatos agarraron tanto poder que ponían a la SEP estatal. O sea, a los cuadros, hasta el director, y que decían, el director tiene que ser un profe, el director de la SEP estatal, el secretario de Educación. Y ya vimos que no resultó tampoco. Exacto, el sindicato los ponía. Luego, un amigo del gobernador también puede ser, o sea, pocos acertados en los personajes. Pero, ¿sabes qué? Ahí sí es la culpa de los maestros. Yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo es posible que tengan esa clase de líderes? ¿Cómo es posible que tengamos maestros? Estoy hablando de la educación pública. Sí. Que tengamos maestros que no son capaces de defender que no se roben los recursos de sus pensiones.
que no son capaces y que siguen, ellos son los que avalan que sean esos líderes ladrones, que además están inmersos en una sociedad, en una institución de acoso sexual tremenda. Acuérdate, hubo aquí en Coahuila un secretario de Educación Pública, parece que va a ser el secretario del ayuntamiento, ahorita recuerdo, Jaime Castillo, sí. que dijo textualmente que no había maestra, fíjate nomás, que no había maestra que resistiera 2 plazas sin acostarse con él o con quien se la esté proponiendo. Esa es la situación. Entonces, los maestros... Y él duró como 12 años ahí. Exacto, de mandamás de la porque sus líderes, ellos los legitiman. O sea, ellos son los responsables de tener yugo así, de que tengan ladrones. Yo le he platicado ahorita a Candelaria, que yo en 40 años de estar cerca de la información periodística, yo no he conocido a un líder honesto del sector. Entonces, esa es la causa de los maestros. La causa de los maestros, que por eso ¿quiénes llegan a esos puestos? Pues los amantes, las amantes, fíjate, se vuelve... A eso voy, sin capacidades técnicas. Okay. Vengan de donde vengan, pueden venir del sindicato, pero... Son un retrato del país. La diferencia es que ellos son los educadores de las nuevas generaciones. O sea, nosotros padecemos ese país, todos, los 100 millones de mexicanos, vivimos bajo esa circunstancia. Pero ¿sabes quiénes no? Pero ellos recibieron la educación y tienen en parte la responsabilidad de educar a esas siguientes generaciones, pero ellos no saben defender sus derechos, pues no van a enseñar a los jóvenes a que defiendan los suyos, ¿no? Pero ¿sabes cuáles son los claro. Y todos pasamos por ese sistema educativo, o sea, tú dices, no, es que privados, o sea, se educaron, todos los privados se educaron en las mismas escuelas. Es que es importante lo privado. Yo ya lo hice, pero háganlo ustedes, si lo quieren, si no me creen. ¿Sabes por qué no se preocupan los funcionarios públicos, los gobernantes de la educación pública, nomás con tirarles ahí los 20,000 y agarrar su parte? Por una razón, porque tú puedes preguntar, todos los funcionarios. Todos. Es más, todos los funcionarios de la SEP. Todos, de la SEP y del gobierno y del ayuntamiento. Por eso les vale madre lo que pasa con la educación pública. Bueno, pero te la voy a poner peor. Sí. La SEP destina, no sé si el 5% o el 10% de cada escuela está obligada a darlo en becas. Las privadas. No me acuerdo si es el 10 o el 5. Bueno, yo he conocido a lo largo también de mi carrera que los que agandallaban, aunque fuera para el Cumbres, al Alpes, al más caro, los funcionarios, los vatos ganaban, no sé, 50,000 pesos mensuales. Iban por la beca. Y de todas maneras agandallaban todas las becas de todas las escuelas. Todas las becas para extranjeros. A ver, tan fácil como esto. Y creo que ustedes están bastante bien enterados, ¿no? Por supuesto que estamos indignados, no estamos satisfechos, ¿verdad?, con estos ámbitos de la política o de la partidocracia o, digamos, de la clase dirigente de este país. Y de sus efectos en la sociedad. ¿Cómo se traduce eso hacia la educación? La política y más que la política educativa, digamos, a esta gobernanza del sistema. Ahí es donde tomaron en los últimos años a este ámbito educativo como botín. Y hay un padrón clarísimo ahí en los estados donde ha habido alternancia, sí, que se ha indagado y en parte y en buena medida por estas investigaciones que se han hecho desde el medio periodístico, hay que decirlo, como en las grandes, digamos, la gran corrupción sale también de lo que es el ámbito educativo, de los programas que quieran, ¿no? Ahí está, los 2 casos de Duarte, ¿no? En ambos casos, un filón de esa corrupción fue sacado de la educación. Ya que dices de Duarte y la educación, el vato no le dio la lana a la universidad, ¿verdad? Se la hizo perdediza.
Bueno, todos vimos las manifestaciones universitarias exigiendo el financiamiento de la universidad, que se lo sabían. Pues no, la última vez sí que se dijeron ha dicho, pero nadie lo ve, ¿no? Sí se ha dicho. En la administración de Humberto Moreira y Rubén Moreira, eso se hizo en muchas cosas, y no solamente con la educación, se hizo no solamente con la universidad, sino con otras universidades. Con todas las universidades chiquitas. Donde está pactado por una ley, parte del presupuesto. 50% el Estado, 50% el gobierno federal. Es decir, en el terreno de la universidad, por ejemplo, siguió funcionando por todos los programas asociados con recursos de origen federal. Ahora vamos a ponernos prácticos, muy prácticos. Seguimos trabajando. Estamos en elecciones, ¿sí? Estamos en elecciones. Tenemos candidatos. Vamos a hablar de los 3 principales candidatos a la presidencia. Tú eres experta. ¿Cuál de esos 3 o cuál es la propuesta de cada uno de ellos respecto a la educación? Así en un minuto. Este va por esto va por esto, o este no trae nada. Prácticamente no veo una propuesta más consistente, apegada a lo que decimos los expertos, lo que exigen los maestros, lo que exige la sociedad. Es decir, veo fragmentos de algunas cuestiones, de tal manera que no está totalmente definida, salvo un candidato que dice: la reforma no va a ir, la reforma educativa que está ahorita no va. Necesitamos acoplarnos a lo que existe. Lo que existe es spots de 20 segundos, intervenciones de 8 minutos cuando hay debate, y uno dice, la reforma va, pero mejorada. Y la otra es que tú indagues por tu cuenta a ver si en algún lugar del ciberespacio está un programa o un proyecto de campaña respecto a la educación. Tendrías que revisar las propuestas que vienen y que se dicen pero no se trata de eso, se trata de lo que pescamos es en campaña, entonces lo que dicen dicho algo, es lo que quiere por eso le pregunto a ella, porque a lo mejor yo tengo los ojos puestos así y no veo la educación educativa. ¿Y sabes qué es lo más lamentable? No es que estos 5 payasos no den una propuesta educativa, no. Lo lamentable es que la educación, a mi juicio y a juicio de muchos expertos o analistas, expertos sobre todo, la educación es así. Si empezamos por ahí. Hay otras cosas que hay que salvar, pero si empezamos por ahí, tendríamos otro México, como el que teníamos nosotros. No es que yo sea retro, es que había otro México. Me lo robaron ese México. Me lo robaron y lo vendieron, además. Y por eso estamos enojados, pero estamos enojados, A ver, nada más, hay, digamos, en estas propuestas que uno puede seguir revisando, digamos, pescando así de lo que sueltan, aquí, pescando allá, etcétera, y luego lo que se dijo en el debate, y después el postdebate está mucho más interesante a veces, ¿no? Porque entonces, bueno, se quiso decir esto, se quiso decir tal cosa, etcétera. Bueno, pescando un poquito de todo eso, hay esta posición que dice la reforma educativa que se impulsó no va. Va a ser muy difícil decir, ya, digamos, en ese caso, y si llega, decir, nada de esto va. Tú sabes muy difícil, no es cierto, no se puede. ¿Qué es lo que es la reforma esa que hizo Peña? Sí, espérame. Y luego, por otro lado, dicen, la reforma va con mejoras. Bueno, uno diría, si es, por ejemplo, toda esta cuestión que tú señalaste, ¿no? Ahora, cómo se instituyó estas evaluaciones para el ingreso de los profesores, cómo van a ingresar a ser profesores. Y luego, evaluaciones sobre el desempeño de los profesores, ¿sí? Para ver incluso si se quedan o se van, no se van del sistema educativo, digamos, nada más los reubican, pero bueno, hay este tipo de evaluaciones, existen. Pues yo creo que ahí estamos de acuerdo para romper justamente
esto que señalabas. Pero cómo se daban las plazas y cómo el sindicato tenía mano y cómo existía esta problemática del acoso sexual. Pero ¿cómo puedes arreglar la educación? Entonces, ¿cómo la vas a quitar? Porque, fíjate, tenemos otro caso muy real y también de otro pelado que anda en campaña. Hemos tenido a Isidro López y a Manolo Jiménez de visita en Austin. Y siempre que van de visita ellos nos traen una idea genial. Entonces, ¿Ahora cuál fue? vamos a hacer Saltillo un Smart City. Entonces, pues para eso necesitaríamos un Smart Mayor, que quiere decir un alcalde brillante e inteligente, pero no lo tenemos. Voy a esto. Singapur es un modelo de educación y Finlandia es un modelo de educación. Ellos, uno es un estado totalitario y el otro es una socialdemocracia. Entonces, la educación fue fundamental para mayor crecimiento económico, exacto, desarrollo, etcétera. Y, entonces, ¿no? y están en ahí los primeros lugares. Ahí le apostaron. Ok, ¿por qué no vamos y mandamos a unos a que digan, ok, vamos a agarrar el de Finlandia, si el de acá no se puede porque no te pueden cortar la mano o los derechos humanos o lo que sea, porque son radicales esos de Singapur. Porque Arturo, no necesitas enviarlos, empaparse de eso. Sí, ¿por qué? Existen. Hay un desarrollo impresionante. A veces los académicos no te lo pueden explicar al político para que el político lo aplique o no lo explicar. Hicieron a un lado a los académicos. Bueno, en esta última trabajo sobre reforma educativa, y entonces, no consideraron esos desarrollos. Pero es tan fácil, porque aquí dices, vamos a evaluarlos, quién sabe qué. Allá dicen, los 10 mejores egresados de educación media son los únicos que tienen, o sea, el 10% es el único que tiene derecho a acceder a la carrera de profesor. A ver, así de plano. Quiere decir que nada más los que son capaces pueden ser profesores. A ver, pasa lo mismo que lo que está sucediendo, que no leemos cosas más allá que memes. Es decir, de verdad, han hecho un esfuerzo impresionante, no todos los académicos, pero un sector de la academia, para llevar estas discusiones a la sociedad. Es decir, yo la sigo, por ejemplo. Hay una polémica interesantísima sobre cómo se ha aplicado la evaluación y hay expertos que te dicen dónde están las deficiencias sobre cómo se hizo y se consideró esa aplicación de la evaluación. ¿Y por qué no aparecen en las campañas? O sea, porque no los toman en cuenta. Por eso. ¿Y por qué no hacen fuerza para...? Es lo que yo siempre reducido si a mí me dicen, por ejemplo, me dicen, en el archivo Saltillo están destruyendo, no sé, toneladas y toneladas de papel con un criterio indefinido. Si tú crees que nos preguntan a nosotros, pero podemos ir a buscar al candidato y decirle, oye, ¿tú quieres ser alcalde? Sí, somos 80 personas que decimos que o arreglas eso o lo que sea o no vamos a votar por ti. Y nos vamos a dedicar a hacerte una campaña de que si no conservas lo que tenemos, no tendríamos... ¿Quién sabe de educación? Mira, por primera vez... Es que tenemos que hacernos oír. Pero son cosas más sencillas, digamos, de un ámbito mucho más reducido, pero no hay una organización activa. No nos hacemos oír. No hay trabajo yo lo que voy es, no nos activo. hacemos... Si yo no digo que no hay expertos, aquí en mexicanos hay brillantísimos. A ver, y por el otro lado, no hay ningún interés en que tú te metas en esos ámbitos. Por el contrario, ¿sí? Lo sabemos, que no se metan, a lo posible para que no se metan. El ciudadano se tiene que apoderar de la agenda y del discurso. Pero ¿cuáles ciudadanos? Todos. Pero no te escuchan en lo individual. Estamos hablando de ciudadanos que les interesa la educación. Pero no te escuchan en lo individual. Tú participaste en una marcha en el 84. Pero no solo en eso. Y no eras individual. No solo en eso, participaron, bueno, otras. Pero fueron 1000. Sí, pero organizadamente y con trabajo activo y trabajo de fondo. Una idea. Es lo mismo. Así como organizaron una de estudiantes. La oportunidad para hacerlo y ahorita no, se cerró. Pero es que la oportunidad se la generaron los propios
participantes del insisto. movimiento. No, el gobierno les dijo, Carnal, a ver, organícense insisto. y hagan una y les va a ir bien. No, A ver, hay movimientos magisteriales desde los últimos 2 años, ¿sí? Ellos están más centrados en, digamos, ciertas cuestiones que les afectan a ellos directamente. Las pensiones, de los movimientos magisteriales en oposición. De la gente. No. Podemos hablar de un movimiento aquí, en Coahuila. Okay. Me refiero a Coahuila, sí. Okay. Cosa rara, pero bueno, existieron o todavía estos movimientos magisteriales porque les afecta directamente ciertas cuestiones. Sí, pero en la vía de la pensión, les afectan las evaluaciones. Y son justos, les afectan ciertas cuestiones. Bueno, ¿qué es lo que están defendiendo? Por lo que dicen y por las demandas que hacen, ¿no? Más este tipo de cuestiones. No se meten, no hay trabajo organizado, un trabajo serio organizado respecto de propuestas. Ya no sabemos hacer movimientos sociales. Por eso, de propuestas que yo a nos lo que voy es interesan a a esto. todos. Ya no sabemos hacer movimientos sociales. Es de educación, carnalito. Si no nos centramos en eso, es de Porque educación. tú dices, Mira, Si tú les dices, vamos a trabajar en esto, vamos a hacer una... Yo la hice esa propuesta. A ver, de nada sirve que que hagamos marchas, que salgamos a las calles a gritonear, etcétera, etcétera, si no hay un trabajo consistente mucho más serio, ¿sí? Que sería pues una propuesta desde la sociedad hacia lo que entonces se perfilaban, pero, por candidatos, ejemplo, campañas, etcétera. Él habla de una generación Nadie y quiso trabajar en de eso. una época que tuvo 4 movimientos ganadores. Y los movimientos, claro que están influidos por la coyuntura y las circunstancias, los personajes, lo que sea. Pero se supieron organizar y consiguieron sus objetivos. Ahorita hay un montón de problemas por resolver que ustedes y yo ya concluimos. Los políticos no les interesa resolverlos. Los políticos quieren seguir con su modelo de hacer política, su partidocracia ya está organizada, los que están adentro son los únicos que caben, y los ciudadanos que pechuguemos y que sigamos desunidos, desorganizados, apáticos, despolitizados. Ya politizaste la plática. Mira, ya encontramos que los maestros, profesores, mejor dicho, no maestros es de maestría, ¿no? Los profesores tienen una responsabilidad. Encontramos que el gobierno y los políticos tienen una responsabilidad. Y los que padres de familia también. Que el sindicato también. Y los alumnos mismos también. Faltan los alumnos. Y los alumnos mismos también. Ahí te va, esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque éramos una generación que había leído. Los que dirigieron... Pero era muy difícil conseguir libros, carnal. No. Mira, déjame decirte una cosa. Yo nunca escatimé y fui un obrero de 19.20 pesos diarios. Yo nunca escatimé lana para comprar un libro, porque me gustaba leer. En aquel no tiempo lo encontraba en los... ¿Había de viejo o no había de viejo? No había de viejo. No lo encontraba en las librerías. ¿Y había cuántas? 6 librerías? Bibliotecas, perdón. Bueno, había... habría 6 3 bibliotecas, una municipal, 2 estatales. Más librerías que bibliotecas. Pero circulaban a lo mejor más de mano en mano, o sea. Y circulaban de mano en mano. Entonces, los estudiantes, yo te voy a decir una cosa, el que entre en la primaria, y como dijo Higinio hace días, entre en la primaria y nada más el 60% termine, eso no es responsabilidad de la escuela, esa es responsabilidad de los papás, por favor. Esa es una. 2, que un muchacho, ya adolescente, entre en la secundaria y no termine, pues es problema ya de él, de que no tiene los valores. Nosotros estudiábamos, pues pudimos organizar un movimiento, por eso pudimos vencer al gobierno, por eso pudimos vencer al gobierno universitario. Entonces, esto no se hace por magia ni por votos, esto se hace con ver historia. Pero hay otras cuestiones, por ejemplo, mencionaba como en este sector de los estudiantes entre 15 a 17 años que van a la educación media superior, una vez que ingresan ya no les gusta la escuela también, y desertan de la escuela. Pesan las condiciones socioeconómicas, pero pesa también otra cosa. Creo que no estamos entendiendo a los jóvenes, ¿sí? No los estamos entendiendo. Nuestra generación
Y además el promedio de los profes, el promedio de edad, oye, de edad de los profes también es. Pero, por ejemplo, tú tienes 50 años. Tú tienes mucho más experiencia que nosotros en trato con jóvenes alumnos. Y ¿Por en qué? términos de Porque estudios, tú les diste clases, tú los escuchas hablar, tú revisaste sus tareas, tú ves su reacción o su atención o su dispersión. Entonces, platícanos más o menos de eso. Nada más una cosa, nada más para que lo sepan los que se asoman. Tuvo muchas llamadas la colaboración. Ese es nada más un ejemplo de que tú hiciste algo por ello, fuiste una buena maestra. Porque nos están viendo algunos. Muchos jóvenes dijeron. Muchos jóvenes. Fue mi maestra, no sé qué. Saludos a mi profesora, a mi maestra. Que vean estos programas de discusión. Tal vez no tengamos la verdad, pero tratamos de encontrarla. Bueno, me parece que falta un mayor entendimiento hacia los jóvenes para poder desarrollar mejor este proceso de enseñanza y aprendizaje. Son dos procesos distintos que se relacionan, ¿sí? Queremos imponerles muchas veces desde nuestra generación, desde marco, ciertas cuestiones hacia los jóvenes que no... pero dime una cosa que mira, por ejemplo, esta vena a veces del profesor autoritario, supongamos, ¿no? Que ha existido, por supuesto, que una de las demandas del 68 va por ahí, ¿no? Que estaban en el mundo contra el autoritarismo de cualquier, de los padres, de los maestros, de la universidad, etcétera. Eso sigue, digamos. Y entonces, cómo hablan los jóvenes, cómo se comportan los jóvenes, queremos imponerles conductas, ¿sí? Que a nuestro juicio, a nuestra edad, pues nos pueden parecer correctas, pero no entendemos que ellos están en ese proceso juvenil que tiene su propia dinámica, que tienen ahí se forman identidades de grupo, y eso no lo estamos viendo, cómo hablan, cómo se visten, su propia conducta. ¿Me puedes decir? El trabajo es parte del trabajo del maestro. Si yo quiero enseñar y que la enseñanza resulte, necesito entender cómo se están comunicando. ¿Quiénes son en realidad todo es comunicación. ¿Quiénes son esos jóvenes de ese grupo? No solo jóvenes en general, sino de este grupo. Al que le voy a dar clases, son 20, 25. Necesito saber quiénes son. Necesito entenderlos, saber quiénes son. Y eso es parte desde la pedagogía misma. ¿Sabes para qué entenderlo? Y hay que decirlo, porque todo el mundo tiene miedo de decir estas cosas. ¿Por qué dice no conecta? Este profe no conecta. Porque yo iba y escogí y veía quiénes eran los que traían algo en la cabeza. Y a eso les dedicaba tiempo. A eso. Porque no tenía tiempo para los otros 20. Entonces decía, bueno, ¿a quién? Pues a esos. A eso se les dedica. Yo no voy a estar perdiendo el tiempo viendo si el muchachito trae ondas de drogas. Eso es cuestión de papá. Deja tú de drogas. O sea, lo más simple es, si tú estás en un salón de clase y volteas a tu izquierda y volteas a tu derecha, el 85% está en el teléfono. No está adentro. Si no le hacen caso a la mamá. Nosotros cuando éramos jóvenes, pues estábamos volteando la ventana, viendo las nubes, el cielo, el campo, lo que hubiera. Si tú, por ejemplo, dices, lo hacen los maestros. A ver, todo el mundo, ponga en esa caja el celular, de entrada. Pues tampoco, o sea, a veces no se puede trabajar así, pero tienes que trabajar activamente en ese proceso de enseñanza con esos medios. Es decir, a ver, estamos revisando cardenismo, ¿no? Y de repente surgen dudas. A ver, teléfono. Ustedes busquen, por favor, el trabajo que hizo Alan Knight, historiador británico, que tiene un trabajo súper novedoso sobre... Pues que se paren y agarren su teléfono. Ubiquen esto. Bueno, se paren y agarren el teléfono. En primer lugar, afecta mucho lo de la conectividad. Es decir, no puedes acceder, por ejemplo, y en la última escuela en que estuve, con estos muros antiguos, el edificio es bellísimo, pero estos muros gruesos antiguos
no te dejan. Pero, Ni meterte a computadoras, internet y trabajar con medios. Es que ¿no? Pero que, debes usarlos. Sí, pero no puedes negarte ese es un defecto de la escuela y de la generación a la que pertenecemos. O de las condiciones mismas de la escuela. No, porque por ejemplo los muchachos, como ellos sí traen saldo o datos o como le quieras decir, ellos están permanentemente conectados. Nada más los de otras edades estamos buscando el wifi. Ellos no, ellos lo traen siempre. Su teléfono es de paquete. Ahora dicen whatsappeando, ya les quiero verbo, ¿no? O sea, y ahí están los profesores batallan para aprender la computadora, para conectarse a internet. Las paredes te echan a perder la computadora. Nada más que una cosa. Pero los jóvenes los tienes que enganchar. Ya sé. Al proceso. Los tengo que sacar primero del ciberespacio. Si un profesor no logra que se desenganchen en ese momento de estar whatsappeando, pues ¿qué está haciendo? En el aula. Es decir, también es parte del profesor. Es parte. Y ahora es más difícil que antes. Claro. No les pueden ni siquiera pegar. Órale, que estamos hablando de cosas que no existen. Entiendan. Y a mí me gustaría que fueran a la escuela y se dan cuenta, lo mismo que te he platicado. Baja los pies de ahí. No los bajo. ¿Por qué no los bajo? Porque no quiero. No me estoy chingando. Así te contesta un muchacho de secundaria. Sí. Entonces, en una secundaria. En la secundaria no me digas. La mayor problemática es en la secundaria. No me digas, por ejemplo, que tú te vas a dedicar las 8 horas a ver a ese muchacho, cuáles son sus problemas. Mira, ¿sabes qué? Si los regañas en una particular, claro, te ponchan las llantas. Sí. Así es. Allá o te rayan el coche. O te rayan el coche. ¿Sabes qué hace? En el otro va el papá a hacérsela de bronca al maestro, porque se atrevió a decirle a su hijo que si no iba a estar bien allí, que iba a dejar de gritar, que salía. Por eso. Entonces no hablemos de eso, no hablemos de que tenemos que, los maestros no pueden, lo más que pueden hacer era lo que yo hacía. O a veces tampoco bueno, ya. Esos son los tres. A veces no quieren entrarle a eso. Esos son los, eso no quieren. ¿Por qué? Porque no te vas a buscar broncas con Exactamente. Pero ¿qué tienes que hacer, bueno? Pues si alguien es maestro. Y luego la escuela si también te dice que no repruebes a la gente porque los desanimas. Entonces, sí, y le entran a eso los profes también. Yo les pido un favor, antes de que dejemos de ver al pueblo de México como niños retrasados mentales. El pueblo de México tiene tanta capacidad como esto, nomás que no le gusta, hay cosas que no le gustan. Mira, la corrupción está arriba y está abajo. Nuestros gobiernos, todos, los de Coahuila, los de Querétaro. Nada más que la corrupción de abajo se castiga, güey, la de arriba no. Sí, la corrupción de abajo, sí. Déjame decirte, tú no puedes meter a una contratista que te hizo, que se está cayendo no la puedes meter a la cárcel. Si traes buen abogado, sí. No. ¿Por qué? Abogados... ¿Por qué? Porque el abogado es amigo del juez sí. Y te va a decir, dame esta cantidad y yo meto a este muchacho, aunque sea 30 días al bote. Yo quisiera señalar y para concluir, porque nos falta poco tiempo, ¿no? Y no quisiera dejar esto de lado. Dejemos y respetemos a la educación. Es decir, si retiramos como esta manipulación desde el ámbito de la política y de los partidos para influir en estos espacios educativos, pues nos ha llevado a este gran fracaso también. Todos van por el financiamiento que hay a través de la educación, porque pueden de ahí retirar recursos para otras cosas, ¿no? Respetemos a los maestros, involucremos a los padres de familia, programas educativos. Existen, hay algunos buenos programas educativos, libros, desde los libros de texto. El problema, yo diría, el atorón no está ahí. Hemos como desprestigiado, deslegitimado la educación con este manoseo que existe, ¿no? Entonces, si respetemos, a los profes. Si la respetamos desde en los Finlandia ámbitos de gobierno, una de las profesiones más respetadas y mejor pagadas. ¿En dónde? En Finlandia, que es el modelo educativo importante. Entonces, es eso, o sea, un profesor tiene que ser respetado y
tiene derecho a vivir bien Exacto. y además a escogerlo entre los mejores de sus Ya pares. dijiste, ¿Por qué? es un programa. Pues es el que va a formar a los que siguen. Y atendamos también toda la escuela con un sentido de equidad y de igualdad, porque se está reproduciendo una mayor desigualdad, porque justamente a estos desheredados, a estos que están en condiciones muy pobres, les damos una oferta educativa muy pobre. Lo señalé la vez pasada. Entonces respetemos la escuela. ¿Por qué, a pesar de parecer retro, por qué creo yo que la escuela pública antes era mejor? Porque yo y muchos de mis compañeros no se vieron tan malos. Entonces quiere decir que la escuela está mal. O sea, yo te puedo decir que tuve muchos maestros, hoy no encuentro uno. No encuentro un buen maestro en el Ateneo, con excepción de alguien que va a venir, Ricardo Galán. Pero de ahí para afuera, no. Pero es que fíjate, en las escuelas ya hay demasiados problemas de que la sociedad es la que se los pone se los pone junto. ¿Por qué? Un muchacho cada vez que va a la escuela se corre el riesgo que le quiten los tenis, la cachucha y el dinero. ¿Por Sobre qué? todo en las secundarias, Porque las pandillas que se ponen a la entrada y te piden eso para dejarte entrar. Y ahí claro, y el teléfono y el dinero. Ahí hay otras razones, a veces, ¿no? Que tiene que ver con la organización de la secundaria. Aunque los pandilleros, pues, a lo mejor ya ni estudian, ¿va? No van, porque allí hay con quién vender drogas. En todas las escuelas venden drogas. Para que vean que hay mucho que decir sobre educación, es decir, siempre nos quedamos cortos cuando hablamos sobre este tema, ¿no? Exacto. Entonces, pues en lo particular yo espero seguir platicando con ustedes. Y es la columna vertebral para el progreso de una sociedad y de un país. Por eso sigue siendo. Por eso nos interesa, y a pesar de que alguien esté pensando que no dijimos todo, no se puede decir todo. Entonces, ¿por qué pedirle a la gente que le mande una bandera de educación que no saben ni qué es la educación? Pero mira lo que tiene que ver, tenemos que enseñarlo. La importancia de la conversación. Esta es una conversación. Claro. Hemos abandonado también ese espacio, es decir, no solo en la lectura que la yo lo pueda hacer, conversación transmite sino ideas. Por esto transmite ideas. Aunque sigamos la conversación. Tú defiendes mucho eso. Hemos Sigámosla. tratado la conversación por esto. Tú imagínate que yo me da risa cuando voy a los restaurantes. Está una familia entera los domingos y todos están todos, desde el papá, con excepción de la abuelita que nada más está pajareando para todos lados. Pero esto. Pero porque tú también lo decides. Bueno, pero es que claro, yo no. Te voy a decir por qué la defiendo. Exactamente. Porque yo a través de esto pero las grandes gentes accedo a multitud de cosas y de personas y de documentos y de situaciones. Que si quieres para antes de todo, terminar. mire, de los libros que les decía, este es uno que me parece muy interesante. Ateneo Fuente, la forja de un patrimonio. ¿A quién les interesa el Ateneo Fuente? El Ateneo no es el edificio, No, claro. es todo lo que pasó ahí adentro y todo lo que claro, lo traje como obsequio para quien le interese. Bueno, el pasado de una esperanza, los orígenes del Ateneo Fuente, también de la doctora. Ese es bellamente ilustrado y diseñado. Ese es de los para presumir. Y esto, la escolarización de abogados, médicos, ingenieros, coahuilenses en el siglo XIX, una promesa del futuro. Todos los que estudiaron, ¿por qué estudiaron? O por qué no estudiaron. Y que a mí me parece... es un regalo para ti. Exacto. Una sociedad en busca de alternativas de educación socialista en La Laguna. María Candelaria. Por cierto, La Laguna tuvo un lagunero, Jomi Jares se llama, y le hizo su biografía incluso el profesor Perico Berroto Ramón, un guerrillero que se fue y murió en la Revolución China. Entonces también Enrique Martínez, el embajador en Cuba, me platicaba que también hay un mexicano que se fue en el Gramna, o digo un coahuilense que se fue en el Gramna, que fue de los 57, 59, no sé ya ni me acuerdo cuántos, fueron los que se fueron en el Gramna a invadir Cuba, a desalojarlo de la basura que era. En este caso es por qué y cómo se dio esta educación socialista asociada al reparto agrario, nada más. Y aquí tenemos proyecto. ¿Nos van a sacar los tres? Sí, este es para ti. Este es para mí, sí, claro. Lo reparé.
Aquí tenemos ¿A quién le interesa? el Ateneo Fuerte y el pasado de una esperanza el Ateneo Fuerte. Y que lo quieran leer con disfrutando Ya la sabe cómo es el lectura. mecanismo. Bueno, luego se lo decimos. Candelaria, muchas gracias, carnal. Al contrario, Muchas yo gracias. encantada de platicar De con veras, ustedes. de veras, Y sobre todo en este día, que es el sí. el día 3 de mayo de la libertad de prensa, ¿no? Es la libertad de prensa de la ONU. Es internacional, Es el Día mundial. Internacional de la Libertad de De la Prensa. libertad de prensa. Bueno, Decía Facundo Cabral, a propósito Buen de la escenario. libertad de prensa, yo tuve la gran suerte de verlo en dos de sus presentaciones, yo creo que fueron únicas en Bellas Artes, y decía, ¿para qué quieren sombrero aquellos que no tienen cabeza? Es lo mismo que digo, a veces pedimos la libertad de expresión, pero para halagar a los gobernantes. Entonces, ¿para qué? Entonces, la libertad de expresión, fíjate, es un derecho que no se mendiga, se ejerce. Se ejerce. Entonces, qué bueno que está reconocido por la ONU. A nosotros tenemos uno que escogió García Barceca, el 7 de junio. 7 de junio. Bueno, a todos los compañeros, de todos modos, ejerzan o no ejerzan la libertad de expresión, pues que sepan que es su día. que el 3 de mayo es el Día Internacional de la Libertad de Expresión. Muchas gracias por la atención que se sirvan prestar cotidianamente a nuestro programa. Agradecemos a quienes lo hacen posible, en la producción Rafael Izquierdo Estrada y en la dirección a Félix Riojas Aguayo. Y yo me despido, de veras. Muchas gracias, No sabes muchas qué gracias. gusto me da, porque sí. Es un placer y es un Sí, honor exacto. discutir contigo. Muchas gracias. Porque además Siempre habrá discusión y siempre habrá debate discusión. conmigo. Exacto, siempre. Por eso eres mi cuate. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.